Cuatro vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo. Bienvenidos a Cuatro Vientos en Radio El Palmar 108.0. También puedes escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo. A la voz te acompaña Sandra Cerezo. Hoy el viento nos lleva a las iglesias medievales de la Janda, de la mano del arqueólogo Paco Flor. Comenzamos a volar. Iglesia. Del griego eclesia. Asamblea para reunir a una comunidad. Se cuenta en el Nuevo Testamento que así se fundó la primera iglesia. Jesús se dirige a Pedro y le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16, Nuevo Testamento. Dicen que la primera iglesia del mundo estaba cimentada sobre el apóstol Pedro, con la piedra angular de Jesucristo, y que fue un templo bajo la tierra donde se reunían los primeros discípulos de Jesús de Nazaret. Una cueva subterránea y circular, con asientos de piedra, que sirvió de lugar de residencia y oración para los cristianos cuando su religión aún era perseguida por los romanos. Fue entonces cuando la palabra iglesia comenzó a usarse para nombrar a la comunidad de personas que siguen la doctrina de Jesucristo, personas que se reunían en torno a Dios, al único Dios creador de todos los reinos conocidos. Esta nueva visión monoteísta, dada a conocer popularmente por el gran orador Jesús de Nazaret, fue denominada cristianismo. Cristianismo de Cristo, traducción del hebreo, el ungido, el protegido, el divino hombre de la tierra, el Mesías. El cristianismo fue una luz en la oscuridad, un nuevo mundo. El cristianismo utilizó todo lo positivo que encontró en la cultura del mundo judío, griego y romano y de otras culturas de la época o más antiguas. La filosofía, el arte, el derecho y la cultura, todo se incorporó al cristianismo, que supo mezclar lo antiguo y lo nuevo en una utopía divina que convocaba a los hombres a una nueva era. Vivir en la comunidad de Dios, que es la iglesia de todos. Vivir sin propiedad privada, a favor de la solidaridad y la igualdad. Crear una nueva sociedad de justicia y de paz. Luchar contra la esclavitud, proclamar la igualdad de todos los hombres. Según el cristianismo, todos los hombres son hijos de un mismo Dios universal y creador. El cristianismo considera que todos somos hermanos, defiende la familia, eleva el matrimonio a lo sagrado, da un lugar nuevo a la mujer. Defiende el valor de la libertad, proclama el perdón a los enemigos.
Esta propuesta de igualdad entre las personas y esta nueva visión de sociedad de la mano de la magia, el saber y la oralidad de Jesús de Nazaret hicieron esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad, y aunque al principio fue prohibida, 3 siglos después se transformó en la religión oficial del Imperio Romano. No os angustiéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por sí mismas. Si alguno quiere venir por este camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, primero, ha de estar dispuesto a perderla, porque para encontrar al alma hay que estar preparado para perder la vida. Y así fue como el cristianismo se abrió paso por el mundo, como un vals. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros al arqueólogo Paco Flor. Buenas tardes, Paco, bienvenido. Hola, buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por traerme aquí otra vez. Buenas tardes a todos nuestros oyentes también. Cuéntanos, Paco, entonces, ¿cómo llegó el cristianismo hasta nuestro lugar? Bueno, pues la verdad que el cristianismo, después de la exposición que has hecho previamente, que la verdad una vez más me ha vuelto a introducir en un mundo onírico de ideales y de utopías muy bonitas con las que poder orientar nuestra vida, el cristianismo en la península no entró de esa manera tan amable. Creo que es importante tener en cuenta que la mayor parte de las fuentes con las que podemos estudiar están escritas en el contexto de todas estas comunidades cristianas católicas y están escritas principalmente a partir ya del siglo VI en adelante, aunque hay algunas referencias anteriores, siglo IV, refiriéndonos a la península ibérica. Con esto lo que pretendo poner de manifiesto es que hay que tomar todas estas informaciones entre alfileres, como todo lo que nos pasa día a día en la vida, cotejar mucho los datos. Una cosa muy importante, el cristianismo en la península ibérica hay referencias a posibles comunidades cristianas ya a partir del siglo III. Es poco tiempo después del personaje mítico que has descrito, ¿no? Cristo, el Cristo. No, bueno, y también de la filosofía utópica, ¿no? Y que propuso el cristianismo. Sí, lo que nos lleva a enlazar con parte de la información que hoy vamos a cotejar, porque gran parte de esa filosofía utópica, como tú has apuntado en la introducción, bebe directamente de las fuentes de religiones predecedoras, como por ejemplo pudo ser el mitraísmo. Cuéntanos sobre el mitraísmo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el mitraísmo desde hace ya casi 100 años se ha contemplado como, bueno, un poquito menos quizás, se ha contemplado como una de las posibles fuentes filosóficas de las que bebieron los primeros padres de la Iglesia, que curiosamente aquí en la península no se denominaron iglesias hasta hace no mucho. El concepto, el término con el que se denominaba a la iglesia en la península ibérica era la diócesis, que viene a significar lo mismo, solo que es un término que se usó más en el ámbito norteafricano,
Y eso es lo que nos llevaría a otro de los conceptos que hoy vamos a abordar, la posible entrada del cristianismo por el norte de África, Estrecho de Gibraltar. Y por supuesto, claro, nuestra zona, ¿no? La Janda. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por el mitraísmo? Bueno, básicamente el mitraísmo es una religión mistérica como unas cuantas religiones que fueron consolidándose desde finales del primer milenio. Estaremos hablando de 500, 600, 700 antes de Cristo. En la península ibérica, que es lo que nos interesa, forma parte de ese conjunto de religiones que denominamos orientales, porque vienen del oriente del Mediterráneo, para no salirnos de nuestro contexto. A fin de cuentas, como hemos dicho en otras ocasiones, formamos parte de una especie de gran círculo cultural, humano, genético, si quieres, una koiné, como se denomina, comunidad koiné. Y ese tipo de religiones pues contemplaban que los creyentes tuvieran que pasar por una serie de rituales, como pudo ser el bautismo. De hecho, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en que no era un templo propiamente mitraico, pero que sí contemplaba el uso de ese elemento ritual, el bautismo, la inmersión en agua, que es en el caso del templo de Isis en Baelo Claudia, un templo que está situado además, curiosamente, aquí, ¿no?, en el Círculo del Estrecho, en la ciudad de Baelo Claudia, que todos nosotros conocemos, ¿no? Y un templo que se ubicó a la misma altura que la Tríada Capitolina, es decir, que estaban poniendo de manifiesto la importancia tal que tenía ese culto, que se le colocaba prácticamente en igualdad con el resto de los cultos imperiales que conformaban la base ideológica y religiosa de todo el Imperio Romano, hasta que se adopta, como has apuntado antes, el cristianismo como religión oficial. Bueno, porque en el cambio sí que se permitían otras mezclas de culturas religiosas, ¿no?, que podían convivir unas con otras, y cada uno pues adoraba a sus propios dioses. ¿Es así? Sí, eso fue la base del Imperio Romano, y como tú bien has apuntado, también el cristianismo en general se impregnó y continuó desarrollando esa herramienta que se llama sincrética o sincretismo. Es la intención de absorber, adoptar, darle quizás otro nombre, otra pátina, otra vestimenta, pero en el fondo mantener la esencia, ya sea de algo cultural, ya sea de cuestiones lingüísticas incluso, ¿no?, o en este caso, como estamos hablando de religión, pues las cuestiones propiamente de la religión. Bueno, y el mitraísmo, ¿no?, que es lo que estabas hablando antes, que nos hemos desviado un poquito. Me gustaría profundizar un poquito más, porque ahí tenemos también la figura del toro como algo importante, el tema de matar al toro, ¿no? Viene del mitraísmo. El mitra. Sí, y hay elementos simbólicos como el sol, ¿no?, también dentro del mitraísmo. Básicamente el mitraísmo, la idea, el resumen ideológico o el concepto ideológico que se extrapola del mitraísmo es el toro representa la fuerza vital, la vida, la juventud, si nos apuramos, ¿no? Y básicamente lo que pretende enseñar es que para crecer cada uno en el día a día de su vida, o en su vida, a lo largo de su vida, uno tiene que dominar, incluso matar esa fuerza brutal que representa el toro, pero también al mismo esa fuerza es esencial, dominarla, controlarla, es la que te lleva al crecimiento. De nuevo, el concepto de la vida, de la muerte, de la resurrección, si me apuras también. ¿Te consta ahora mismo, no sé si sabes, si hay algún tipo de constancia que el mitraísmo ha influido en el tema de los toros? Tenemos muchas evidencias arqueológicas, materiales, que hacen alusión a la figura del toro, de los bóvidos en general, desde la prehistoria, por supuesto, pintados en abrigos rocosos o en cuevas. Aquí, por ejemplo, en el sur en la zona en la que vivimos, el Círculo del Estrecho, toda esta comarca de la Janda, Sierra de los Arconocales y demás, existe una de las concentraciones mayores de arte rupestre de toda Europa. Y la figura del toro, junto con otros animales, está también presente, los bóvidos. Pero me refiero a matar al toro, al hecho de matarlo, de dominar la muerte. En la cultura ancestral del toro sí que está vinculada con algo espiritual. Ahora se ha perdido mucho, pero bueno, como todo, se ha perdido en todos los sitios, no solamente en el toro. Y antiguamente creo que viene de algo básico de la cultura religiosa, espiritual de nosotros, ¿no?
Sin duda el toro es un animal totémico en toda la cuenca del Mediterráneo, es un animal de poder, es un animal venerado, y sin duda que nosotros a día de hoy todavía, bueno, en las manifestaciones que sigue habiendo populares en torno a la figura del toro, subyace todavía esa herencia de veneración a la muerte, al dominio o a la crianza de los bóvidos, del toro en este caso. Sí, me parece que sin ninguna duda tiene que haber una relación directa. Pues bueno, pues ya que estamos aquí, podemos continuar con toda tu introducción sobre el cristianismo, cómo llega hasta nosotros y por dónde llega. Pues sí, vamos a hacer un repaso muy rápido, aunque ya lo hemos ido adelantando. Básicamente, hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, primó la teoría, la idea de que el cristianismo vino directamente de Roma, ¿no? De esas primeras comunidades cristianas, de Pedro, Petrus, la Piedra, etcétera, ¿no? Bueno, seguramente respondía perfectamente a toda esa ordenación institucional, jurídica, territorial que conllevaba el reconocimiento de Roma como el eje principal de todo ese orden, el orbe cristiano, ¿no? Pero de la mano de la arqueología, de la mano del estudio un poquito más pormenorizado de las fuentes y sobre todo intentando leer entre líneas, no quedándonos con la imagen que aparece en la primera lectura, se ha podido ir viendo que en el caso de la península ibérica lo más probable es que el cristianismo entrara por varias vías, y una de las vías principales de penetración fue casi sin ninguna duda el norte de África, como curiosamente había pasado previamente ya con otras religiones, como estábamos mencionando el caso del mitraísmo. Aquí, por ejemplo, en Barbate, apareció hace años en unas excavaciones de urgencia en un inmueble, apareció un pedestal de un posible altar a Mitra. Claro, los restos arqueológicos de Barbate, por desgracia, están bastante perdidos, pero bueno, ese altar ya nos está poniendo en la pista de que posiblemente estaban entrando por esta zona estas religiones, y el cristianismo una más, como el judaísmo previamente. Qué curioso ese tema, me gusta mucho, ¿no? Mitra, Mitra, sí. Sí, porque la cultura del toro me parece que va mucho con nosotros a pesar de todo, y para mí está muy relacionado. Ahora que el mitraísmo ha traído consigo el cristianismo también. Muchas de esas comunidades han surgido curiosamente en torno cerca a comunidades previas, como te decía, que entre ellas el mitraísmo, que además hacia siglo II, siglo II, era una de las religiones más importantes en el imperio, o por lo menos las que tenían más seguidores en el imperio. Sí que de hecho se ha considerado establecer un paralelismo entre Mitra y Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ese concepto de lucha contra sus propios demonios, como pudo ser el ejemplo del viaje de Jesús al desierto, ¿no? Tentado con todas las tentaciones y demás. De alguna manera subyace, sí, debajo de todas esta retahíla filosófico-religiosa que define, en este caso, al cristianismo, como tú has apuntado al principio, están esas otras fuentes brillando todavía. No solamente el mitraísmo. De hecho, como te decía, las primeras comunidades cristianas surgen en el seno de las anteriores comunidades judías, que ya estaban aquí asentadas en la península. Sabemos seguro ya al menos finales del siglo II, más o menos, ya se tiene constancia de esas comunidades. Entonces, bueno, pues como te decía, surge en comunidades urbanas. Por lo tanto, entendemos que el medio rural tampoco estaba tan cristianizado o tan judaizado o tan de otro tipo de religiones, sino que era más bien eso, un medio pagano en el que cada zona, como pasa hoy, la Virgen de la Oliva pues está aquí, ¿no? Bueno, habrá otras vírgenes de la Oliva, pero la que nosotros conocemos está aquí. La Virgen del Carmen, pues más o menos, ¿no? Cada región tiene como su patrón, ¿no? Cada pueblo tiene su patrón. Pues algo así pasaría en la antigüedad. De hecho, lo hemos heredado por eso también, gracias al cristianismo. Gracias al cristianismo hemos heredado que haya diferentes santos en lugares distintos que representan a otros, ¿no? Antiguos. Claro, por eso he apuntado cuando estabas exponiendo la introducción, algo que me estaba llamando mucho la atención. El cristianismo se basa tiene una gran carga simbológica. Ya, de hecho, la base del cristianismo, Pedro, Petra, piedra,
te está diciendo claramente que ese nombre no es casual, que no se ha elegido aún. Posiblemente es más probable que se haya creado el personaje en sí, se le haya colocado ahí, ¿no? El primer discípulo, el discípulo al que es el elegido, que casualmente se llama Petrus, Pedro. Pero así es con todo. Y luego el elemento sincrético, o sea, la condición sincrética del cristianismo. El cristianismo, de alguna manera, ha fosilizado el Imperio Romano. De hecho, el catolicismo sigue dividido administrativamente, territorialmente, jurídicamente, fiscalmente, a partir de las diócesis. Cuando dices que ha fosilizado el Imperio Romano, ¿a qué te refieres? Porque bueno, para mí el cristianismo tiene mucho de Imperio Romano, es como una religión muy imperialista. Empezó siendo muy utópica, con simbolismos maravillosos que ha sacado de muchos lugares, pero tenía una conciencia de conquista muy grande y una pretensión de que el mundo entero, del universal, de todos nosotros, estemos unidos bajo una misma creencia. Uh-huh. Eso es muy, muy romano, ¿no? Efectivamente, el cristianismo, apuntabas en el principio de la introducción, que tenía que había triunfado, había tenido una gran acogida entre las clases más humildes, que no estoy negando para nada ese dato tampoco, pero la evidencia que tenemos es que realmente los promotores del cristianismo son gente muy poderosa. Por ejemplo, cada vez más está saliendo a la luz, a partir de los estudios más profundos de los yacimientos que se han ido estudiando desde el siglo XX hasta ahora, de villas tardoantiguas. Denominamos tardoantiguo a todo eso que pasa del siglo III en adelante. ¿Vale? Sobre todo tercero o cuarto, eso ya a partir de ahí empezaríamos a hablar de la tardoantigüedad. Bueno, y sobre todo centrándonos en el cuarto quinto, que ya coincide con el final propiamente del Imperio Romano. El cristianismo se hace a partir de personajes muy poderosos. Hemos visto como grandes villas bajo imperiales o tardoantiguas, de estos siglos que te digo, entre el siglo III y siglo V, se transforman a partir del siglo V en monasterios o en protomonasterios. Vamos a dejarlo ahí, en protomonasterios, que algunas incluso llegarán a convertirse en monasterios que a día de hoy siguen en activo. En Huesca hay un ejemplo. Cuando ha dicho esto, me ha venido a la cabeza un poco que se hacían tantos monasterios para captar personas que pudieran continuar con la diócesis o con el tema religioso, porque bueno, si tienes un lugar donde puedes acoger a personas que no saben dónde ir, ¿no? Y les das dinero, les das comida, les das una fe, pues cada vez tienes más y más. A mí siempre me ha parecido, olvidándome de la base, que a mí la base cristiana me gusta y comulgo mucho con ella, me ha parecido un acto empresarial. Efectivamente, Sandra, y no te equivocas en absoluto, como te estoy diciendo, esas grandes villas tardoantiguas que además se acaban convirtiendo en protomonasterios, que incluso algunas llegan hasta la actualidad como monasterios, lo que nos están poniendo de manifiesto es que posiblemente esas élites tardoantiguas, los dueños de esas grandes explotaciones con esas grandes villas, sería como un cortijo grande a día de hoy, para hacernos un poquito una idea de qué era una villa, o cuando hablamos de una villa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí tenemos un ejemplo muy, muy bueno, que es el de la villa de San Ambrosio. Una villa tardoantigua, bueno, en verdad tiene una cronología más dilatada, pero bueno, una villa que va desde el siglo I más o menos hasta el siglo IV, con una ocupación contextualizada en el mundo romano, que se puede entender que hay una continuidad del poblamiento por parte de unos dueños concretos, una familia que se fue pasando, ¿no? el patrimonio, la villa. Y en un momento dado hay una cesura, un corte que después se recupera con la erección, con la construcción de una iglesia. Bueno, en este caso no tendríamos el ejemplo que te manifestaba antes de un protomonasterio, pero sí tenemos el ejemplo una vez más de una gran villa que al cabo de unos siglos se transforma en un lugar religioso. Te diré un dato muy importante de San Ambrosio. Aparecieron en excavación un conjunto de pesas. El tener pesas en el siglo VI o VII de alguna manera implica tener la potestad de determinar tú exactamente cuál es el peso de todo lo que quieras pesar. O sea, si alguien quiere tener la razón con respecto a un peso o fiarse de un peso, tendría que pasar por la persona que tiene los pesos oficiales. Esto es lo que aparece en San Ambrosio, un conjunto de pesas oficiales.
lo que pese, eso es lo que la verdad. Hubo mucho engaño durante toda la antigüedad y vamos, nuestras abuelas y nuestras madres también han ido a comprar para que les pesen con una romana. Y ahí engañar a la gente con el peso, ¿no? Esto pesa 1 kilo y no pesa 1 kilo, pues no era muy difícil. Entonces esa gran responsabilidad fiscal ya te está hablando de la importancia de los personajes que gestionaron esa iglesia. La tríada sagrada. Una tríada son 3 elementos distintos que conforman un todo. En la religión romana, la tríada capitolina, conjunto de 3 dioses principales: Júpiter, padre de dioses; Juno, reina de las diosas; y Minerva, diosa de la sabiduría. En el cristianismo, la Santísima Trinidad es un ser único que existe como 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los celtas, el triskel representa el equilibrio mente, cuerpo y espíritu. En el hinduismo, la Trimurti, los 3 principios universales: Brahma, principio creador; Vishnu, principio preservador; y Shiva, principio renovador. En la mitología egipcia, la tríada osírica: Osiris, dios padre; Isis, diosa madre; y Horus, dios solar, hijo de Isis y Osiris. En el neopaganismo, la triple diosa representa las 3 etapas de la mujer: la joven, la madre y la anciana. En la alquimia, todo está compuesto por el azufre, que es el espíritu; el mercurio, que es el alma; y la sal, que es el cuerpo. Entre los griegos destaca la Trinidad del amor: Eros, el amor sexual; Filia, el amor fraternal; Ágape, el amor espiritual. En los cuentos, la tríada de los 3 caminos, las 3 pruebas, las 3 cabezas. La tríada del tiempo, pasado, presente y futuro; la tríada de la felicidad, salud, dinero y amor; la tríada de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad. Las tríadas, un tema que me parece muy interesante. Pues desde luego que sí, porque si nos ponemos a analizar el cristianismo desde ese punto de vista, desde luego con toda la exposición que has hecho veríamos claramente la relación directa entre esa tríada cristiana y las tríadas de las otras religiones o filosofías que has mencionado. El cristianismo católico, además, se apoya muchísimo en la Trinidad. Y de hecho ha sido causa de guerras, además, a lo largo de los siglos de historia del cristianismo. En este momento, en el siglo IV, el primer concilio de Toledo, entre otras cosas, intentó fijar ese concepto de la Trinidad. Fijaron muchas más cuestiones, ¿no? Fijaron muchas cuestiones del dogma de fe, muchas cuestiones de cómo vivían esas comunidades. Estamos hablando de principios del siglo IV, entre el 300 y 320 más o menos, 24 más o menos. Primer concilio de Elvira, que se desarrolla aquí. Elvira era el nombre que tenía Granada en la antigüedad. Hay que distinguir mucho, y me parece muy importante hacerlo, entre el cristianismo y el catolicismo, porque bueno, todos los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Efectivamente, ¿no? Y en el siglo III, cuando se desarrolla ese primer concilio cristiano católico, no todos los cristianos que había en la península, que tampoco eran todos los habitantes de la península, eran católicos. De hecho, en ese momento, como antes te mencionaba, el paganismo seguía estando en primera línea y la gente lo vivía de la misma manera que se vive el cristianismo a día de hoy por la gente que tiene esa fe.
Sí, porque bueno, por el camino ha habido muchos muertos cristianos, en el sentido de que se han separado, ha habido muchas divisiones entre cristianos y católicos por diferentes razones. Las más conocidas, el celibato, por ejemplo, hay algunos que lo defienden, otros que no. También los sacramentos, hay algunos que los defienden, otros que no tanto. Y hay una serie de cosas que los diferencian mucho. Como por ejemplo también el dirigente, ¿no? El Papa. El momento en el que se dijo que hay un Papa que dirige la Iglesia fue cuando se separaron muchos cristianos, ¿no?, de los católicos. Bueno, como tú decías, dentro del cristianismo hay muchas corrientes y unas a las otras se han acusado de herejía mutuamente. El imperio a partir del siglo V, finales del siglo V, se divide entre el imperio de Occidente, con capital en Roma, y con su papa también en Roma, y el imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, que después se llama Bizancio, que después se acaba llamando Estambul, y con papa también allí en la capital oriental, en Constantinopla. Es una historia de hombres con un traje de fe. Pues continuamos hablando del Imperio Bizantino y de esa escisión que estabas comentando entre lo cristiano y lo católico. Entre los cristianos del Oriente y los cristianos del Occidente, que una gran parte fueron los católicos y otra parte importante durante unos cuantos siglos, hasta el finales del siglo VI, fueron los arrianos. Pero eran cristianos exactamente igual. Muchísimos de ellos ya entraron en la península siendo cristianos arrianos. Uno de los elementos fundamentales de distinción entre un cristiano arriano y un cristiano católico es que el cristiano arriano no creía en la divinidad de la figura del profeta Jesús. Para ellos Jesús no tenía ese carácter divino. Sí, lo reconocían como un profeta, igual que después hizo el Islam o igual que hacía el judaísmo, pero no le veían ese carácter divino del Hijo de Dios. Y para un cristiano católico, sin ninguna duda, la figura de Cristo, como tú apuntabas, estaba cargada totalmente de simbolismo y por supuesto que lo tenían clarísimo que para ellos era el Hijo de Dios, ¿no? Pero seguramente que ya en esos momentos empieza a desarrollar una gran promoción de evangelización y de construcción, por supuesto, de los elementos necesarios, que serían las iglesias en este caso, o los monasterios, para poder evangelizar más allá de la ciudad, al entorno rural. Es una época en la que además el entorno rural está más habitado de lo que es ahora. Luego de ahí han salido muchas vertientes cristianas, corrientes, que yo creo que muchas de ellas vienen de muy antiguo, ¿no? Y que se han dividido desde hace mucho tiempo. Son pequeñas diferencias que parecen muy pequeñas y sin importancia, pero que después han llevado a casi guerras, ¿no? Efectivamente. Al final las diferencias se han defendido a capa y espada. No, más bien a capa, catapultas, cañones, etcétera, en base al poder territorial. Pero ahí sí fue cuando los católicos hicieron lo mismo que se había hecho con los cristianos, a perseguir y a castigar a todo el que no estaba exactamente de acuerdo con la misma fe. Claro, pero detrás de esas persecuciones están los emperadores o los nuevos monarcas que fueron surgiendo después de las primeras ya invasiones bárbaras, vándalos, alanos, suevos, en fin, ostrogodos en la península itálica, en fin. Una guerra de poder, una guerra de a ver quién se hace con el imperio o con los restos del imperio, porque claro, el imperio puede entrar en crisis, pero toda la estructura imperial siguió más o menos en funcionamiento casi podríamos decir que casi hasta la llegada del Islam. ¿Puedes enmarcar un poquito qué es el Imperio Bizantino? La presencia de Bizancio en el sur de la península ibérica se desarrolla entre mediados del siglo VI, 552-54, hasta el 620-24 más o menos. La parte oriental del imperio, con la figura de su emperador Justiniano, intentó reconquistar todo el imperio. La parte occidental. Conquistaron el norte de África al principio del siglo VI y a mediados del siglo VI se lanzaron a conquistar Hispania. Insisto en el concepto de Hispania, muy importante, porque por desgracia a día de hoy incluso compañeros historiadores mantienen, cuando hacen exposiciones o incluso en sus disertaciones o escritos, siguen manteniendo esa asociación de la España visigoda, o cuando llegan a España, pero es que a España nunca llegaron, porque España no existía como la España que nosotros
conocemos o en la que nosotros habitamos, nuestra nación, existía el concepto territorial de Hispania, en el que se englobaba toda la península ibérica. Bueno, como una de las iglesias de las que vamos a tratar más adelante, que nos están hablando de otra historia. Una historia en la que la presencia bizantina hay que empezar a valorarla de una manera más singular, porque nos puede hacer entender mucho mejor cuál ha sido después la dinámica en este caso que estamos hablando de religión, ¿no?, del cristianismo católico, cómo fue esa dinámica en esta zona. Y además también de la importancia de esta zona, pues como hemos dicho al principio, como puerta de entrada de las grandes religiones de la cuenca mediterránea. Iglesia. Las primeras iglesias fueron domésticas y en casas privadas o en paisajes naturales donde siempre había una piedra, porque lo importante de la iglesia eran las personas de una comunidad reunidas ante Dios. Poco a poco la iglesia como lugar monumental fue adquiriendo más importancia. Las primeras grandes iglesias eran sencillas, de planta rectangular y con columnas que dividían los espacios en 3 partes. Con el tiempo se añadió el crucero, formando una cruz latina en la planta de la iglesia, las naves laterales, las torres, el coro, el presbiterio, la imaginería. Y la iglesia comenzó a ser un libro majestuoso de símbolos y esculturas. El exterior de la iglesia es más sencillo y el interior más lujoso, mármoles de distintos colores, oro, plata. Iglesia decanal, iglesia pontificia, patriarcal, arzobispal, arcipestral, docente, magistral, templaria, monacal y misional, iglesia, basílica, catedral. Las iglesias cristianas son como mundos interiores, lugares que representan la eterna ciudad de Dios. Los constructores cristianos tomaron en cuenta el espacio como símbolo. El recorrido representa la intención del hombre de llegar a Dios. La luz, viniendo desde lo alto, a veces en 1000 colores, representa la luz divina iluminando el espacio sagrado. Iglesias construidas casi siempre en sentido de este a oeste, con la entrada al oeste, presidida por torres y murallas. Se comienza a caminar por un vestíbulo tripartita que representa la transición entre lo mundano y lo sagrado. Se camina hacia el nacimiento del sol, donde está el altar, en el centro de la cruz, y una estructura de cúpulas que se lanza hacia el cielo. Tenemos diferentes tipos de basílicas de las que nos vas a hablar. Sí, sabemos de la llegada del cristianismo por el norte. Como te decía antes, una de las posibles vías de penetración del cristianismo en la península ibérica, en Hispania, en la Hispania de aquel momento de imperial, porque las manifestaciones arqueológicas más antiguas que hemos estudiado están situadas justo ahí. Son iglesias que responden a un modelo muy primitivo de planta basilical, planta rectangular, planta central, a las que generalmente se le añaden elementos, como tú bien apuntabas, un presbítero, un atrio, por supuesto los ábsides. Pueden tener un ábside en la cabecera, a la que está orientada hacia el este, hacia la salida del sol, el nacimiento, pero también pueden presentar un ábside confrontado en el poniente, en el occidente, uno enfrente del otro, ¿no?, hacia la muerte. Casi todas estas primeras iglesias tienen además un baptisterio, una vez más ese elemento simbólico del bautismo, ¿no?,
que ya te decía está presente en el templo de Isis de Baelo Claudia, pero que también luego más tarde aparecen ya en las primeras iglesias. Tenemos un ejemplo estudiado muy interesante en Ceuta, la Basílica Paleocristina de Ceuta, que está cronológicamente situada en torno al siglo IV, siglo V, y tenemos otro muy interesante en San Pedro de Alcántara, en Málaga. También los restos de una basílica paleocristiana preciosa en cuanto a cómo te imaginas que pudo ser por los restos visibles, que no dejan de ser las cimentaciones excavadas, con sus batisterios y demás. La Iglesia siguió siendo el elemento unificador por encima de los reyes. De hecho, tanto emperadores como reyes necesitaron ser ungidos, ser reconocidos o por los papas o por los obispos o lo que hubiera más cercano y con más poder religioso. Aquí en la zona lo que contemplamos en torno a la arqueología de ese siglo VI actualmente es muy difuso. Tenemos los restos o las evidencias que te comento en el lado sur del estrecho, en la costa norte africana, ¿no? El caso de Ceuta, ejemplo de Ceuta, pero había muchos más que poder aludir sin ninguna duda. Y aquí en esta costa tenemos el caso de Málaga, pero muy probablemente algunas de las edificaciones que se están estudiando ahora empiecen a arrojar datos sobre ese periodo. Lo que sí que tenemos claro es que una vez que los visigodos, el reino visigodo, logra expulsar la presencia imperial bizantina del sur de la península, asistimos a una gran explosión de erección, de construcción de iglesias. Escuchamos un canto visigodo mozárabe. Pues continuamos, Paco. Cuéntanos un poquito más sobre las iglesias. Volviendo a las iglesias y a ese siglo VI, de bizantinos y visigodos batallando en los campos de Hispania, o los campos de la Hispania ya convertida en reino visigodo. Como te decía, con la expulsión de Bizancio del sur de la península, sí que tenemos ya más clara la presencia, la construcción, la aparición de iglesias. Además, la mayor parte de las iglesias que hasta la fecha tenemos localizadas de ese periodo, que ya sería el siglo VII, recuerdo la fecha del 624 como la fecha consensuada hasta hoy en cuanto a la expulsión definitiva de la presencia bizantina en la península. A partir de ese momento aparecen iglesias que se caracterizan por continuar manteniendo la planta basilical, pero además empiezan a proliferar las iglesias con 3 ábsides en cabecera. De todas formas, sea como sea, la historia cristiana me parece una historia maravillosa escrita, maravillosa construida dentro de su simbología y de su forma de haber creado en cada persona una tendencia, una fe y bueno, está muy, muy bien construida. Y a pesar de todo, dentro de todas las leyendas que tiene, pues muchas no se sabe cuáles serán verdad, ¿no? En cuanto a la trilogía que vuelves a mencionar en las iglesias, ¿no? Otra vez el 3, bueno, es que el 3 está presente quizás en todos nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo y la Madre, ya son 3. Entonces, bueno, que 3 tampoco hay que irse a ningún lugar para ver que es un número sagrado, porque sabemos que es sagrado en millones de cosas, ¿no? Sí, me ha venido ahora una tontería. Bueno, es igual, la canción de las morillas de Jaén, ¿no? Ah, sí, las 3. Bueno, el cristianismo se hace fuerte coincidiendo con el primer momento de crisis importante en el Imperio Romano, que es la crisis del siglo III. Entonces, y los personajes que ostentan los cargos o que desarrollan todo el corpus organizativo de las iglesias o de la iglesia son personas de clase social alta.
Vuelvo al ejemplo de las villas romanas que después, con el pasar de los siglos, se fueron evolucionando hacia monasterios. Hemos tenido la suerte desde el año, más o menos desde la primera década de este nuevo siglo, ¿no? Y sobre todo a partir del año 2011-2012, de que se han desarrollado unas campañas de excavación arqueológica sobre una iglesia que no se sabía que era una iglesia, que está situada en la Sierra de la Plata, en lo que se denomina el yacimiento arqueológico de la Silla del Papa. La Silla del Papa fue un gran asentamiento que se denomina Oppidum, un asentamiento fortificado en altura. La cronología de la Silla del Papa abarca desde época del Bronce hasta la época medieval. La Silla del Papa está en Bolonia. Está al lado de Bolonia. Se cree que fue, de hecho, el origen de la población que después conformó Bolonia, Baelo Claudia. Estamos llegando al final de nuestro recorrido de las iglesias de la Janda medievales, las iglesias medievales de la Janda. Hemos mencionado 3 de momento, nos quedan otras 2. Pues continuamos con ellas. Tenemos una serie de iglesias que hemos podido documentar y datar gracias a que, o en las mismas iglesias han aparecido restos que las datan. Por ejemplo, en el caso de San Ambrosio había una columna, un fragmento, un tambor de una de las columnas que soportaban la techumbre de la nave principal, que estaba realizada a partir de la reutilización de una columna romana que se supone formó parte de la villa romana sobre la que siglos después se construyó la iglesia visigoda, en la que se menciona que la iglesia visigoda que se construyó allí, en lo que hoy denominamos San Ambrosio, se construyó en torno al año 644 bajo o por promoción del obispo de Asido, de Medina Sidonia, que se llamaba Pimeo o Pimenio. Tenemos otro ejemplo también datado, que es el de los Santos Mártires, que está datado hacia el 678 bajo la promoción de otro obispo de allí, de Medina Sidonia, que era Teodorico. Tenemos también la evidencia de la ermita de la Oliva, que está también construida en torno a mediados. Pertenece al término de Vejer, pero sabemos que está en la marisma de Barbate. Y luego tenemos esta iglesia que se ha excavado, que no había ninguna referencia, pero por cronologías o por la datación que nos está aportando los materiales que se han ido encontrando en la excavación, hasta ahora realizada, podemos situarlas también en torno al siglo VII. ¿Qué nos está diciendo todo esto realmente? Pues nos está hablando de esa consolidación que pretende realizar el poder del reino visigodo de Toledo sobre los nuevos territorios recién conquistados. ¿A quién? Al Imperio Bizantino. Y justo tenemos una gran explosión de construcción de iglesias. Entendemos que uno de los intereses sería la evangelización, por supuesto, de las gentes, que por lo tanto posiblemente no estaban tan cristianizadas. Y bueno, también por supuesto consolidar un poder territorial sobre unos territorios, como insisto, recién conquistados, porque esas iglesias no solamente funcionaban como los templos espirituales, ¿no? También funcionaron pues como ejes rectores de la explotación de los territorios, a nivel de los recursos, a nivel de la gestión de los impuestos, por supuesto de la educación, muchísimas. Era una especie de ayuntamiento. Bueno, sí, en chiquitito sí. Se reunían allí, sí. Decidían, ¿no? Se partía ahí todo el bacalao, ¿no? Sí, sería algo así. Es curioso porque, bueno, es que estamos empezando a entender por qué hay una gran proliferación de, por ejemplo, de tumbas antropomorfas, tumbas excavadas en la roca. Además, en la zona de Bolonia, Betis, Silla del Papa, y por aquí también tenemos en el Cabo de Trafalgar, que ya hablamos en su día de ellas, de esas tumbas que nosotros hemos visitado juntos, además. Sí. Bueno, pues coincide con esa victoria de los visigodos sobre Bizancio, ¿no? Y con esa necesidad de implantarse en este territorio que había estado casi 100 años bajo la tutela del Imperio Bizantino. Recordemos, estamos hablando ya del 624 hasta la llegada de una nueva religión, otra vez por la puerta del estrecho, que fue el Islam.
se produjo todo este proceso de construcción de iglesias, asentamiento de comunidades rurales, en fin, volver a intentar poner en explotación todo este territorio. De todas formas, si la población necesita ese equilibrio espiritual que te da una religión, en este caso como la católica, como el Islam, es que hace falta un orden espiritual también, no solamente un orden material, un orden físico, un orden mental, también hace falta un orden espiritual que es, al parecer, muy difícil de conseguir ese equilibrio espiritual de una forma individualizada, porque bueno, todos tenemos la potencialidad de poder hacerlo individualmente, pero parece ser que si nos refugiamos en una religión, pues nos sentimos más en equilibrio con el espíritu, ¿no? Con que nos den una horna para nuestro espíritu. Y bueno, ese recorrido esconde muchísimas cosas detrás, ¿no? que me parece fascinante. Sí, por ejemplo, esconde eso, que la espiritualidad está por encima de todo lo mundano, sin ninguna duda, y se ve reflejado, manifestado en estas manifestaciones materiales, ¿no? Las iglesias, las decoraciones, las liturgias, la cultura en general. Pero también esconde otra reflexión importante, que tardan poquísimo en cambiar de chaqueta, pasan rápidamente, pasan al cristianismo arriano encabezado por los visigodos al principio de la llegada de los visigodos a la península, después son católicos, pero siguen siendo cristianos, y menos de 100 años después no se observa un rechazo al Islam, sino que todo lo contrario, se observa que gran parte de la población de la península ibérica en aquel momento abraza el Islam. Sí que bonita la fórmula de abrazar a todas las religiones que te dan un equilibrio, da igual cuál, ¿no? Mira, sí. Mira, por aquí, pero yo me siento bien y aquí mi alma se encuentra a gusto, vamos a dormir, ¿no? Al alma me parece que es práctico también no ponerse a luchar. O sea, estamos hablando de que una cosa es el poder religioso que quiere que las religiones dominen unas sobre otras y otra es la gente del pueblo, que si te dicen que Islam, pues bueno, al tiempo, pues vale, venga, Islam. Si te dicen que cristianismo, pues venga, vale, cristianismo, ¿no? Claro, y nos podemos eternizar sin ninguna duda, pero eso nos llevaría también a, por ejemplo, nos lleva a otra reflexión que hemos comentado también a lo largo de nuestros programas y a lo largo de nuestras excursiones, que al final vemos como hay una continuidad de la esencia. Hay una continuidad en los cultos, que da igual que si se llama la Virgen María o si se llama Isis. Al final estamos venerando a la Madre Tierra, o a la Madre, la figura de la Madre, con todo lo que eso conlleva, toda esa carga simbólica, ideológica, espiritual. Vemos como esa gran coine mediterránea, esa gran comunidad mediterránea de la que formamos parte, beben de los mismos símbolos, de las mismas concepciones, y entonces es muy permeable a cualquier modificación sobre la base. El cristianismo ha tenido, y el cristianismo católico sobre todo, ha tenido el gran acierto de incrustarse en una estructura que era la estructura del Imperio Romano y expandirla y perpetuarla hasta el día de hoy. Toda la conquista del viejo Nuevo Mundo, o del Nuevo Mundo, América, por parte de los castellanos, estuvo auspiciada, por supuesto, por la Iglesia Católica de Roma, estuvo auspiciada, estuvo aprobada por el Papa de Roma, y se basó en lo mismo. También en América están las diócesis, están las parroquias, o sea, básicamente la misma estructura del Imperio Romano exportada a otros territorios donde el cristianismo, como te decía, esa continuidad fosilizada del Imperio Romano ha seguido expandiéndose. A mí me parece maravilloso, la verdad, aunque sí, no sea creyente. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Es maravilloso. Yo quiero mandaros un fuerte abrazo a todas y a todos los que estáis escuchándonos. De verdad que es bonito sentir el feedback de vosotros, los oyentes, ¿no? Saber que nos estáis escuchando. Así que, bueno, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias Paco, por esta compañía. Gracias. Dicen que el hombre está hecho de barro, que también de viento. Dicen que se hizo del agua, que evolucionó del tiempo. Dicen también que el hombre cayó del cielo y que es un misterio.
Dicen que llevamos la esencia de los dioses dentro, que nos hicieron a imagen y semejanza del universo, y que en cada iglesia, en cada templo, en cada basílica, cada catedral, cada piedra, en cada palabra, en cada silencio, en cada paisaje, está el secreto para quien quiera cogerlo. Mientras tanto dicen que andamos perdidos buscando sueños. Hasta aquí el vuelo de hoy. Cuatro vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo.